En primer lugar, queremos dar la bienvenida a nuestros embajadores, asociaciones científicas, asociaciones médicas, agencias, organizadores de eventos y, en definitiva, a todos aquellos clientes que en un breve espacio de tiempo realizarán su evento en nuestro edificio. El Palacio de Congresos de Valencia se ha preparado para dar el pistoletazo de salida al reinicio de la actividad que está prevista sea a partir del próximo mes de septiembre. ¿Qué duda cabe que las conexiones virtuales durante estos meses han sido y están siendo de gran ayuda para seguir en contacto? Pero, por suerte, sigue habiendo una intención y un interés por parte de los organizadores de mantener ese encuentro, esa reunión que nos permita el contacto humano, ese contacto humano tan importante. Por otra parte, si bien en estos momentos ya podríamos albergar un 75% de nuestros aforos, todo parece indicar que en breve vamos a poder volver a contar con unos aforos normales, totalmente autorizados, siempre acordaos que sigamos las medidas de seguridad de mascarilla, distancia, lavado de manos, etcétera. Y, por tanto, la actividad de este otoño, igual que en otros países de Europa, se pueda realizar. Participan en este webinar Encarna Soler, directora comercial del Palacio de Congresos de Valencia, quien nos va a explicar cómo y en qué condiciones adaptadas a este momento se reiniciará la actividad. También está con nosotros Desiree Pardines, responsable de operaciones, quien nos va a contar todos estos avances tecnológicos en los que hemos estado trabajando durante estos meses y que van un paso más allá de los eventos híbridos. Sin más, desde esta sala de comisiones 1+2, vamos a trasladarnos al escenario del Auditorio 1, donde se encuentran mis compañeras Encarna y Desiree. Bienvenidas, adelante. Hola, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Encarna Soler. Lo primero quería daros las gracias a todos los que os habéis apuntado a este webinar. La idea, cuando pensamos en hacerlo, era contestar a todas aquellas preguntas que estábamos recibiendo, sobre todo a nivel de departamento comercial, de todos nuestros clientes, ¿no? Sabíamos que teníamos muchas cosas que aclarar, ¿no? Nosotros mismos nos tuvimos que aclarar al principio. Quiero dar las gracias, sobre todo, al optimismo y a la conexión que ha tenido todo el equipo del Palacio con los aliados estratégicos, ¿no? Que son nuestros proveedores. Y también con vosotros, con los clientes, que desde el principio de la declaración de la pandemia habéis confiado en nosotros y esto ha ayudado a que la mayoría de los eventos que teníamos programados cuando empezó, como recordáis, empezó el 13 de marzo de este año, que parece que hace mucho, pero no hace tanto, y teníamos una cartera de eventos muy potente y hemos conseguido mantener casi el 75% del negocio. Entonces, esto es una gran noticia y yo creo que es el dato más positivo con el que me gustaría arrancar el webinar. El 75%, que son 31 eventos para el año que viene, la mayoría nacionales o internacionales, se van a celebrar en Valencia y se van a celebrar en el Palacio, ¿no? Además de este desplazamiento de eventos al año que viene y al siguiente, mantenemos un otoño con una actividad mucho menor de la prevista y de la que teníamos prevista, sobre todo en enero de 2020, ¿no? Pero sigue habiendo congresos y a fecha de hoy tenemos aún confirmados 19 eventos y 5 congresos, de los cuales estos 5 son nacionales e incluso tenemos 3 internacionales. Esto es un buen dato y es un gran reto, ¿no? Si no cambian las circunstancias, también tenemos una cartera muy positiva para el 2021, que va a ser similar a la que tuvimos el año pasado. Sabéis que el año pasado el Palacio de Congresos de Valencia generó 10.000 pernoctaciones en la ciudad. En 2021 se espera una actividad muy similar. Entonces, bueno, vamos a cruzar los dedos, ¿no? y a ver si no cambian las circunstancias. Luego se han ganado también candidaturas. No hemos parado, aquí la máquina ha seguido funcionando, aunque el edificio lo hubieseis visto cerrado. Hemos seguido presentando candidaturas de congresos, porque las sociedades científicas
y médicas y todo lo que son agencias han seguido confiando en Valencia. Valencia sigue siendo un gran destino a nivel internacional. Y luego otro dato que me gustaría contaros también es que se ha impulsado durante este periodo de confinamiento, hemos impulsado proyectos, ¿vale? Y uno de los proyectos que quiero que conozcáis y bueno, algunos os habéis enterado por redes sociales que lo hemos comunicado, hemos lanzado el proyecto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. Nosotros el medio ambiente siempre es un tema que hemos trabajado mucho, sabéis que tenemos una cubierta fotovoltaica, que se ha trabajado siempre prácticamente desde el origen del palacio, pero hemos ido más allá. Estamos trabajando el tema de la igualdad de género, el tema de la responsabilidad social corporativa y una serie de requisitos que nos pedían los clientes, sobre todo en el ámbito internacional. Y esto nos va a ayudar a subir todavía más, ¿no? a ser más triunfadores. Luego, respecto al procedimiento de actuación durante la pandemia para el COVID, si queréis pasarme ya la presentación, os quería contar un poco todas aquellas medidas que hemos tomado para actuar contra esta pandemia y para que, sobre todo, todos vosotros, nuestros clientes, podáis arrancar y podamos todos en septiembre estar tranquilos, ¿no? Y garantizar todas las medidas higiénico-sanitarias. ¿Vale? Sabéis, como os ha comentado Magda, arrancamos con un 75% de aforo. Este 75% de aforo no es ninguna tontería, es una gran cifra. Empezamos con el Palacio puede albergar hasta 2.655 asistentes, ¿vale? Eso sí, tomando todas las medidas necesarias. Aquí os cuento un poco todas las medidas. Por un lado, vamos a garantizar que se respeten las distancias de seguridad. En aquellos momentos que no se tenga que distanciar, vamos a obligar al uso de la mascarilla a tanto el personal como los asistentes a los congresos. El Palacio está formando e informando a todos los aliados estratégicos. Creemos que es fundamental la formación y ya hemos empezado también a solicitar a todos nuestros proveedores los protocolos y un compromiso de cumplimiento para el respeto a todas estas medidas higiénico-sanitarias que se nos han marcado. Se van a proporcionar equipos de protección y se utilizará el termómetro sin contacto para medir la temperatura, sobre todo de todos nuestros empleados. Hay un tema también, nuestros climatizadores tienen un sistema de ventilación que pueden coger el aire exterior, que nos garantiza que vamos a tener una climatización y una ventilación de zonas adecuada que viene del exterior. Por otro lado, el personal auxiliar, en todo momento, sabéis que el staff del Palacio solo somos 20 personas, el resto son proveedores y aliados estratégicos con mucho personal auxiliar. En todo momento van a respetar las medidas de distanciamiento, las medidas preventivas higiénico-sanitarias y luego se van a emplear los EPIs que deriven de todo lo que es el tema de reducción de riesgos, ¿no? Y van a contar con la formación para la prevención del contagio por coronavirus. Respecto a la señalética, el edificio en septiembre, ya lo veréis, vamos a arrancar, aquí os hago una breve pincelada, vamos a arrancar con una cartelería tanto a nivel de pantallas, veis nuestra pantalla de LEDs, con donde será la bienvenida del edificio, que en todo momento garantizaremos pues, que el mejor saludo es una sonrisa, ¿no? Ese va a ser un poco nuestro lema. Toda la cartelería estará en 3 idiomas y va a ser una cartelería que va a ser totalmente compatible con la que vosotros, los organizadores y los clientes, sabemos que necesitáis para vuestro evento. Va a haber en los aseos cartelería adecuada con todas las instrucciones sanitarias tanto de distanciamiento como de lavado de manos. Luego, a lo largo de los ascensores también vamos a tener una cartelería. Intentaremos potenciar el uso de las escaleras, pero bueno, toda la cartelería que va a haber por estas zonas. En la zona también del foyer hemos preparado también una cartelería específica para reconducir los flujos de la gente. La mejor medida va a ser el distanciamiento y en los casos que no se pueda
respetar este distanciamiento, el uso de mascarilla, pero también saber reconducir a la gente en los flujos de circulación es imprescindible. Somos conscientes también de las zonas de recepción. Van a haber unas distancias mínimas en los puntos de registros que tenemos a lo largo del edificio. También habrán dispensadores de gel hidroalcohólico a lo largo de todo el palacio, y aquí tenéis la cartelería. También haremos recomendaciones generales en todas nuestras pantallas de LED, que sabéis que tenemos a lo largo del foyer y de los salones multiusos. Otra de las medidas que vamos a tomar, ¿sabéis? La gestión del tráfico de personas y de mercancías. Nosotros en el Palacio no solamente hay muchos asistentes, sabéis que las mercancías, según la tipología de eventos, también pueden conllevar su riesgo. Para nosotros la mercancía se va a gestionar en la zona de muelles. Vamos a intentar solicitar procedimientos de seguridad a todos nuestros proveedores, una contratación de mozo a eventos con mucho material para que no haya un flujo de gente en la zona de muelles, y las entregas siempre van a ser por muelles de carga, con una señalética especial y con puntos de gel hidroalcohólico también, ¿no? Toda la zona de muelles se va a trabajar mucho. Los asistentes también se van a intentar llevar un control, ¿no? Se van a sustituir los procesos manuales por digitales, asegurar la distancia de seguridad en registros, gestionar las colas y habilitar los puntos de higiene, y va a haber una supervisión del cumplimiento de protocolos. Se le van a continuamente limpiar los mostradores, evitar la entrega de obsequios, y siempre que se hagan estos obsequios serán desinfectados y de forma individual. Vamos a controlar mucho este tema porque lo vemos que es crucial, ¿no? Y luego habrá una serie de mecanismos de control de aforo, para identificar aglomeraciones. Intentaremos que hayan unos horarios de limpieza. Bueno, intentaremos no, vamos a hacer unos horarios que permitan la limpieza de la señalética y una gestión de los flujos. Sugeriremos a los expositores material electrónico y adaptar el registro con procedimientos electrónicos para evitar contagios. Y gestionaremos todo el personal de montaje de los stands, porque al final un congreso, un evento, es mucho flujo de gente, y nuestra responsabilidad junto con vosotros, los organizadores, es gestionar estos aforos, ¿no?, en los distintos puntos del edificio. Por último, lo siguiente sería el catering. Este es un tema que nos habéis preguntado muchísimo estos meses, porque al final la restauración sabemos que es clave en todos los eventos, en los congresos, pero también en los eventos locales y nacionales y regionales que celebramos aquí, ¿no? Hemos tomado medidas tanto para el personal como para el servicio. Para el personal se ha hecho una formación específica, un poco distinta al resto de la formación del edificio, porque aquí las medidas de restauración son un poco distintas, ¿no? Esta formación que se ha hecho online se ha hecho tanto a los trabajadores continuos como a los fijos como a los discontinuos que trabajan para momentos puntuales de catering, ¿no? Y luego se van a delimitar las zonas de entrada, donde cada persona llegará, se desinfectará las manos, los pies, y llegará con su propio equipo desinfectado de ropa, cuando se suelen cambiar aquí, ¿no? Toda esta zona se va a cuidar mucho. Se va a obligar también al uso de mascarillas en todo momento, pero con este personal también el uso de guantes es necesario. Y todo este material se depositará en papeleras específicas para ello. Habrán dispensadores de viricidas en los puntos de trabajo de toda la restauración. Para el servicio, este es un tema que sí que nos habéis preguntado mucho. Para nosotros el servicio es desde el inicio, que llega por la zona de muelles, hasta que lo entregamos al comensal, ¿no? Entonces el servicio de catering se ha estudiado todo el protocolo. Va a haber una zona específica de carga y descarga para ellos, para todo el material. Una distancia a nivel de montaje de 2 metros entre mesa y mesa, tanto en las zonas de restaurantes que tenemos, los salones multiusos 1 y 2, como en la cafetería, que se va a especificar con unas cuñas. Luego el comensal está obligado a llegar con su mascarilla y no se sienta hasta que llegue a la mesa.
Y a nivel de formatos del catering en sí, de lo que son los menús, vamos a ir a formatos individuales, ¿vale? Formatos de packaging con porciones individuales y productos entuchados y empaquetados. Este tipo de gastronomía es la que se va a mantener hasta que salga normalmente la vacuna, entonces va a haber otro tipo de gastronomía que en breve os iremos pasando, ¿no? Los cafés y las infusiones van a estar servidos en vasos desechables, ¿no? Y cerraditos. Luego los buffets van a ser asistidos por personal. Y luego los puntos de entrega de los coffees y de la comida van a ser más descentralizados. Vamos a utilizar todos nuestros jardines, sabéis que el palacio está rodeado de zonas exteriores y vamos a priorizar este servicio al aire libre. Como último, en tema de catering, para vuestra tranquilidad, la empresa que es Gourmet Paradis, con la que trabaja con nosotros, es un servicio, se cocina aquí, pues tiene el sello del Safe Tourism, dado por el ICTE, y este certificado garantiza que cumple todas las medidas higiénico-sanitarias obligadas a la restauración, ¿no? Y esto nos da muchísima tranquilidad. Por último, la limpieza y desinfección. Aquí no me quiero extender mucho porque, bueno, yo no soy técnico, soy comercial y quería, pero tranquilizaros a todos de que, se ha trabajado y se está trabajando en todos los protocolos de gestión de residuos. Hemos establecido unos puntos de higiene donde con papeleras con tapa, con accionamiento no manual y doble bolsa y recogida selectiva de estos productos desechables, de mascarillas y luego la higienización del edificio. Vamos a trabajar mucho en esta parte. El edificio va a tener una limpieza mucho más intensa. Se van a higienizar también incluso hasta los textiles de las salas. Me refiero a la parte de butacas y moquetas y con un sistema de nebulización me he aprendido hasta el nombre, con peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, esta parte se está trabajando mucho. Ya por último, y para no asustar a nadie, hemos trabajado un protocolo de actuación ante un potencial caso de coronavirus, que esperemos que no se nos dé, pero también lo hemos querido trabajar, y esto es un protocolo de aislamiento. En el caso de que uno de los asistentes de los que vienen a vuestros eventos le subiera la temperatura, se encontrara mal, el personal de seguridad nuestra le acompañará a nuestro botiquín. Sabéis que tendremos un médico permanente y se le llevará directamente a una zona de aislamiento que ya está preparada y nos pondremos en contacto con todos los servicios sanitarios de emergencia. Y esto es todo. Este es un poco el protocolo, que parece más complicado os lo he resumido a nivel comercial. Y ahora ya os voy a dar paso a otra parte que creo que es muy importante, que también se ha trabajado durante este tiempo, que es la parte de desarrollos tecnológicos, ¿no? Así que doy paso a mi compañera Desiree Pardines, del Departamento de Operaciones, que os lo va a contar todo muy bien. Gracias, Encarna. Primero de todo, y tal y como han hecho mis compañeras anteriormente, me gustaría daros las gracias por vuestra asistencia a este webinar, que creo que puede ser muy interesante para todos vosotros. El Palacio ha trabajado mucho en la puesta en marcha de los eventos durante estos meses de confinamiento. El fruto de este trabajo nos ha permitido poder estar al día tanto en las medidas de higiene y seguridad que os ha explicado mi compañera Encarna, como en las medidas relacionadas con el aforo de las salas, para poder albergar así el mayor número de asistentes a nuestra vuelta. Para evitar que las restricciones de aforo marcadas por el ICTE no fueran un impedimento en la celebración de los próximos eventos, nos pusimos a trabajar desde el primer momento en la implantación de un nuevo servicio que diera solución a la nueva normalidad y que además viniera para quedarse. A ese nuevo servicio le hemos llamado PalconSpan. PalconSpan es un servicio basado en el streaming, pero como sabéis, el servicio de streaming no es novedoso y por eso mismo hemos querido darle una vuelta más y mejorarlo. De ahí el motivo de la presentación que os vamos a realizar hoy.
PalconSpan es una plataforma bidireccional en la que interactúan tanto los ponentes y los asistentes presenciales como los ponentes y los asistentes online. La diferencia con un streaming habitual es esa bidireccionalidad. Este servicio permite a los ponentes y a los asistentes participar en los eventos tanto desde el propio palacio como desde cualquier lugar del mundo mediante una conexión a Internet. De esta forma, conseguiríamos ampliar el número de participantes en los eventos. Lo que el Palacio pretende con esto es que, además de tener los asistentes presenciales, no dejemos de poder albergar a los presenciales, pero sí contar con un complemento que es que aquellos que no puedan asistir puedan hacerlo online. ¿Cómo funciona PalconSpan? La plataforma recoge las señales que se reciben en directo de los ponentes, tanto presenciales como online, y se editan mediante un software. La señal resultante de esta mezcla se envía vía streaming a una plataforma web donde podrán acceder todos los asistentes, tanto presenciales como online, dando la opción a que todos puedan seguir la sesión. ¿Cómo interactúan los ponentes online? Los ponentes nos envían su señal vía Internet mediante un ordenador portátil, por supuesto que tenga cámara, y nosotros la recibiríamos en nuestras instalaciones. En el Palacio, en directo, mientras se reciben las señales simultáneamente, se maqueta todo este contenido, se edita la imagen y la presentación y se crea una visualización final con el grafismo y la edición que se desee. La señal resultante de este proceso se retransmite por streaming de forma que el ponente puede ver en todo momento qué está sucediendo en la sala de reunión. Además, al ser un servicio bidireccional, estos ponentes forman parte de una aula virtual por medio de una licencia Zoom que les permite ver en todo momento lo que está sucediendo, además de participar activamente en la reunión, tanto por audio como por vídeo. ¿Cómo interactúan los asistentes online? Los asistentes que no estén en la sala de la ponencia podrán acceder al contenido por medio del acceso streaming ofrecido por el Congreso. Este acceso del asistente podrá ser gratuito o por medio de una plataforma de pago, según lo decida el organizador. La participación de estos asistentes también será bidireccional, pero no por medio de una participación de imagen y sonido, como los ponentes, si no podría ser un caos. Todos hemos vivido esas reuniones últimamente de Teams en las que todos queremos entrar al mismo tiempo, sino por medio de una herramienta MuroChat donde pueden participar dirigiendo sus preguntas y sus comentarios a los ponentes. Este MuroChat podrá estar gestionado por un administrador o moderador de la sesión, de modo que sea él quien filtre y plantee esas preguntas a los diferentes ponentes. Además, vais a poder comprobar el funcionamiento de este MuroChat porque es lo que vamos a realizar después con mi compañera Magda para dar voz a vuestras preguntas. ¿Cómo utilizan este servicio los ponentes y los asistentes presenciales? Esta es la parte que haría referencia a la segunda herramienta del PalconSpan, que sería cómo gestionar los posibles overflows que se puedan producir, de forma que sea un servicio del que pueden participar tanto los asistentes online como los presenciales. Cuando nos referimos a los overflows, todos sabemos que si tenemos una restricción de aforo en el auditorio 1 del 75%, no tenemos o no deberíamos de dejar fuera ese 25%. Lo que podríamos hacer sería pasarlos al auditorio 2 y que pudieran ver lo mismo que está sucediendo en el auditorio 1. De forma que nuestra primera prioridad sería tener a los asistentes presenciales y después, como complemento, podríamos tenerlos online. ¿En qué situaciones se podrían dar estos overflows? Pues en el que os acabo de comentar. Cuando el aforo de la sala no está completo y no quieren perdérsela, en este caso se accedería por medio de un dispositivo a la plataforma web habilitada con el streaming y podrían ver la sesión desde cualquier punto del palacio. También la podrían seguir mientras se toman un café o realizan un descanso en los jardines. O incluso su traslado al aeropuerto, si no les ha dado tiempo a ver finalizar la sesión y no quieren perderse el final. En resumen, con este servicio pueden seguir la ponencia cuando quieran sin estar físicamente dentro de la sala. El servicio del PalconSpan ofrece a su vez una serie de servicios complementarios a la herramienta y entre ellos hemos querido destacaros 6. La plataforma web. Como hemos comentado en las diapositivas anteriores, la señal resultante editada se puede subir a la plataforma de alojamiento tanto proporcionada por el cliente o como la contratada al Palacio por un espacio de tiempo limitado. Privatizar el evento.
El acceso por parte de los asistentes, como hemos comentado anteriormente, a esta plataforma puede ser gratuito o podrá un acceso restringido por medio de una pasarela de pago, según lo decida el cliente. Soluciones patrocinadas. La plataforma web también tiene opciones de personalización y patrocinio, que podría hacerse colocando banners de publicidad o el logo de la empresa patrocinadora que colocaríamos al editar las señales, obteniendo así unos ingresos adicionales para el Congreso. Como servicios opcionales podríamos contar con el muro chat, votaciones interactivas, traducción online, realización de encuestas o grabación de las sesiones. Al hilo de este último punto de las grabaciones de las sesiones, le daríamos una vuelta más con la opción del vídeo a la carta, porque una vez finalizada la sesión y habiéndose grabado, se podría seleccionar en el vídeo a la carta la opción de reproducir directamente la sección o el momento exacto del evento, simplemente introduciendo la palabra deseada en el buscador. Retransmisión en redes sociales. Asimismo, esas grabaciones podrían alojarse en las redes sociales como Facebook Live o YouTube. Con esta última diapositiva, lo que hemos querido plantearos es cuál es la información que necesitamos que nos proporcionéis para realizaros un presupuesto personalizado acorde con vuestros eventos. Sería que nos contestarais preguntas como ¿qué salas queréis retransmitir por streaming? ¿Cuántas de ellas serían simultáneas? ¿Cuántos ponentes y asistentes participarían online? ¿La plataforma sería de acceso gratuito o de pago? ¿Y qué servicios adicionales queréis contratar? Bueno, con esto he finalizado. Espero que no se haya hecho muy largo y ahora abrimos los ruegos y preguntas con nuestra compañera Magda para todas las dudas que os pueden haber surgido. Las respondamos ahora. Hola de nuevo. Ahora nos encontramos en la sala de control de nuestro auditorio y, como decía Desi, gracias. Vamos a dar paso a todas aquellas cuestiones y preguntas. Os animo a que nos las hagáis porque estaremos encantados de contestarlas, todas aquellas dudas que tengáis sobre la actividad, sobre lo que hemos comentado, etcétera. Y bueno, en principio ya tenemos aquí una pregunta que va destinada a Desi y que dice, por ejemplo, los ponentes pueden haber hasta 100 con participación, me he equivocado. ¿Cuántos ponentes y cuántos asistentes pueden haber online? Vale, pues con respecto al número de ponentes, podrían llegar hasta 100 ponentes online con la licencia que tenemos de Zoom y respecto a los asistentes podríamos llegar hasta 10.000 asistentes. Todo vendría en función de la tarifa que se contratara porque hay varios tramos en los que van de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.500, así van incrementándose y podríamos albergar a los asistentes que quisiéramos. Pero sobre todo lo que me gustaría remarcar aquí es que antes de tener la opción de los asistentes online, como he dicho antes, se podría hacer el overflow, es decir, tener un número de asistentes presenciales en una sala y pasar los que no pudieran estar por motivos de restricción de distancias de seguridad o de aforo en la sala continua, de forma que seguirían siendo presenciales, podrían juntarse a la hora de los cafés o las salas paralelas que pudieran suceder después, pero este servicio podría llegar hasta 10.000 personas, además de todas las que pudieran estar en presenciales. Tenemos una pregunta. Esta pregunta va dedicada un poco a las dos. Nos preguntan que para eventos consecutivos en el tiempo, como es el caso de las graduaciones de las universidades, ¿qué tiempo es necesario para poder volver a utilizar el auditorio 1? E imagino que por el tema de la limpieza, etcétera. Vale. El auditorio, me imagino que se referirá a tiempo que necesitamos limpiar el auditorio entre una sesión y otra, ¿no? Entonces, bueno, esto habría que calcularlo, no, ahora mismo no tengo la respuesta, pero al final es meter más personal o no. Las horas si una graduación de la universidad empieza a lo mejor a las 5 de la tarde, la otra a las 8, nosotros, como muchas veces ha pasado, se entra, se higieniza la sala y luego vuelve la siguiente sesión, ¿no? Creo que tenemos el personal y los recursos necesarios para poder cubrir este servicio.
¿vale? Creo que cada caso habría que analizarlo y ver también a qué hora se quiere empezar y a qué hora se quiere acabar. Nosotros estamos acostumbrados a hacer montajes de noche. Hemos tenido eventos que han empezado casi de gran envergadura uno detrás de otro, o sea que creo que no va a ser un problema y estamos preparados a grandes retos. O sea, aseguramos que la limpieza del edificio va a ser impecable y la seguridad de todos los asistentes en todo momento va a estar garantizada. ¿Sabes? Tanto como si haya al final os aconsejaremos, oye, pues en vez de dejar 1 hora, pues dejar 2, o eso habrá que analizarlo en cada caso. Bien, vamos a pasar a otra pregunta destinada esta vez a Desi. Nos preguntan si próximamente vamos a celebrar algún congreso híbrido al que se pueda acceder de manera online para ver cómo funciona. Pues a ver, os acabamos de presentar que tenemos este servicio disponible desde ya. Sé que sois muchos los interesados en hacerlo efectivo. Como sabéis, el Palacio retomará su actividad en el mes de septiembre y ya vamos a empezar a elaborar presupuestos. Ya hay gente interesada en la que nos están diciendo qué necesidades tienen y le estamos empezando a elaborar presupuestos para que en el mes de septiembre empezar a hacerlos. Pero como os he dicho, lo que hacemos con esto es estudiar las necesidades de cada uno de vosotros, porque esto no es un servicio básico en el que todos sois iguales, y a partir de ahí pues se hará un presupuesto y a partir de ahí irán surgiendo los eventos. Pasamos a otra pregunta que también creo que cualquiera de las dos la va a poder contestar y yo casi que también, pero bueno, ¿vais a poder enviarnos la presentación con los detalles más técnicos que nos habéis explicado hoy? Adelante, compañeras. Por supuesto. De hecho, se está haciendo una grabación que vamos a colgar en YouTube, esa es la idea y bueno, en todo momento no solamente enviárosla, si queréis podemos tener reuniones con cualquier cliente sobre este tema y yo creo que es importante que lo sepáis todos. Y estamos encantados de enviárosla, por supuesto. Sí, yo creo que las presentaciones os las vamos a enviar, pero como dice Encarna, si alguien está interesado en el servicio Palcon Span, lo que podemos hacer es realizar reuniones de presentación en la que si tenéis preguntas más a nivel técnico o queréis que os lo comentemos, podemos hacer reuniones con las personas interesadas y con el Departamento de Operaciones para contestaros todas las posibles dudas que os puedan surgir. Otra pregunta que nos están haciendo, dirigida a Encarna, porque es un tema que ella nos ha expuesto, es si el servicio de coffee break también se servirá estuchado. Adelante, Encarna. Me consta que la empresa nuestra, Gourmet, está trabajando en proporcionar unos cócteles y coffees entuchados y empaquetados. Entonces, bueno, en breve, yo sé que quien lo ha preguntado tiene un evento con nosotros en septiembre, entonces la idea es que los coffees, como os he comentado, los vasos de café estarán tapados y se ofrecerán, no va a haber ya unos coffee corners como solía haber en los eventos anteriormente, ya volveremos, y a nivel de bollería y todo eso se está estudiando otro tipo de formato, un formato entuchado y empaquetado, que es a lo que vamos a atender hasta que se descubra la vacuna, que esperemos que sea pronto. Bien, desde luego, gracias por vuestras intervenciones, son preguntas interesantísimas. Otra pregunta es que organizaremos un congreso en el Palacio en septiembre del 2021. ¿Deberíamos plantearnos como plan B un evento híbrido y pediros ya la información y presupuesto de dicha modalidad? Esta pregunta es para Desi. Hombre, yo creo que nadie va a saber de aquí al 2021 si la situación va a empeorar o cruzamos los dedos y va a mejorar. Yo creo que, en principio, para el 2021 vamos a llegar ya no a la nueva normalidad, sino a la normalidad total y no creo que sea necesario hacer este paso. De todas maneras, si el interés es por saber un poco qué presupuesto que se estaría barajando para el 2021, no considero que haya mucha diferencia en hacer el presupuesto este año y el año que viene. Entonces, por tranquilidad vuestra, si queréis tener ese plan B y saber cuánto cuesta, pues podríamos hacerlo ahora en plan, como dice bien la pregunta, a modo de backup por lo que pueda suceder en el 2021. No pasaría nada en hacerlo ahora.
Bien, una pregunta más para Desi. ¿Ofrecéis el servicio de medición de temperatura en accesos, en alquiler? ¿Desi? Como sabéis, la medición de la temperatura no es un requisito imprescindible dentro de los recintos públicos con respecto a las medidas que se tienen que adoptar, pero sí es verdad que ese servicio lo ofreceremos en alquiler y también lo podrían realizar tanto nuestras azafatas como pues se puede contratar o azafatas para realizarlo o personal de seguridad para realizarlo. Pero esto, como os digo, sería un servicio complementario que tendría que alquilarse y tendría que ir por parte del cliente. Otra pregunta más. Esta creo que la podéis contestar cualquiera de las dos, y es: ¿el control y la gestión de aforo, quién lo va a realizar? ¿El organizador o el palacio? Yo creo que va a ser un trabajo conjunto, porque al final nosotros damos el control de aforo, al final tenemos unos sistemas de control de aforo, pero se necesita personal para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que las azafatas, el personal de seguridad que incluimos en todos nuestros servicios, tienen un trabajo ya dentro de las salas. Entonces, bueno, en un momento determinado, si este control de aforo va a necesitar un personal extra. Entonces, habrá... Igual que con el tema de limpieza, ¿no? Yo creo que esto va a ser un trabajo conjunto entre el Palacio y los organizadores, y tenemos que asumir que habrán ciertos gastos, ¿no? El Palacio es consciente que va a incrementar sus gastos de limpieza. Tenemos que ver si el control de aforo, pues también habrá que sentarse, y cada organizador es algo que vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, el personal que haga falta para un aforo, si no es el suficiente con el que incluimos en las salas, pues vemos si seguramente se tendrá que cargar al organizador del evento. Pero bueno, todo esto habrá que verlo en cada caso y dependiendo de cada tipo de evento, ¿sabes? No es lo mismo una reunión de 100 personas que podemos tener en octubre que un evento que está previsto de 2000 a final en diciembre. Cada caso se va a estudiar, ¿no? Bien, pues una pregunta más que nos llega para Desi, que sería la de: y además del gel hidroalcohólico, ¿qué otros EPIs se van a proporcionar? Bueno, yo creo que esa pregunta va dirigida a Encarna, no a mí. Vale, el gel hidroalcohólico, bueno, los EPIs se van a dar al personal propio del Palacio, y cada proveedor, cada aliado estratégico nuestro, que al final es personal nuestro, va a ir con sus propios EPIs. ¿Vale? Los asistentes tienen que venir con su propia mascarilla, igual que cuando acudes a un centro comercial o a un supermercado a comprar tu comida, pues va a ser obligatorio la entrada al Palacio de esta mascarilla, ¿no? Luego, dependiendo de cada tipo de... Así es a nivel de profesionales, de personal de aquí de la casa, pues dependiendo, a lo mejor al servicio de limpieza se le va a dar otro tipo de EPIs, que son los específicos de su trabajo. Por ejemplo, al personal de catering se le va a dar guantes y mascarilla en todo momento, dependiendo del tipo de trabajo que vaya a realizar. Pero si es a nivel de asistentes, que me imagino que la pregunta viene por ahí, el asistente tiene que llegar al Palacio con su propia mascarilla y su propio sistema de seguridad. Vamos a pasar a una pregunta que esta vez, perdona, sí que es para Desi. Y es, ¿qué pasa si a última hora un ponente no pudiera asistir ni online ni presencialmente? ¿Qué solución podríamos aportar? Pues como hemos dicho antes, sí es verdad que ahora se están cancelando los vuelos y puede surgir cualquier imprevisto y puede no venir alguien. La opción que daríamos y vamos a recomendar en todos los congresos es todos los ponentes online nos tienen que enviar,
voluntariamente por supuesto, nos tienen que enviar sus grabaciones unos 3 días antes para nosotros contar con esa grabación de backup, de forma que si él a la hora de conectarse no pudiera por cualquier imprevisto, porque se queda sin línea de internet, porque se ha tenido que ir al hospital a hacer una operación o cualquier cosa, no se quedará ese hueco en el programa del Congreso, sino que podríamos emitir la grabación que él nos ha enviado unos días antes. Y me gustaría aprovechar para enseñaros que esto es algo que podemos hacer muy fácilmente, y el lunes realizamos unos ensayos y nos grabaron, y doy paso a mis compañeros del área técnica para ver si nos pueden poner un trocito de esa grabación y así también podéis ver cómo quedaría. Hola, mi nombre es Desiree Pardines y soy la responsable del área de operaciones del Palacio de Congresos de Valencia. Primero de todo, quería agradeceros vuestra asistencia a este webinar que consideramos que va a ser muy interesante. El Palacio ha trabajado mucho en la puesta en marcha de los eventos durante estos meses de confinamiento. Fruto de este trabajo nos ha permitido poder estar al día tanto en las medidas de higiene y seguridad como en las medidas relacionadas con el aforo de las salas, permitiendo así el máximo. Bueno, como podéis ver, nadie sabría que está grabado y no ha sido un directo. Lo sabéis ahora porque veis que tengo una ropa diferente y que estoy aquí. Pero para que veáis que es algo sencillo, que no es una complicación, y que si de verdad queréis contar con ponentes, unos ponentes específicos, creo que darles la opción de que nos manden las grabaciones antes es una buena solución frente a cualquier imprevisto. Bueno, en estos momentos no tenemos más preguntas. Sobre todo, lo que sí queremos comentaros es que queremos transmitiros pues tranquilidad ante este nuevo reinicio de la actividad, que vamos a contar con toda la seguridad y con toda la tecnología necesaria. Y bueno, en principio doy paso a mis compañeras por si quieren aportar algo más o despedirse. Adelante. Pues como ya no hay más preguntas, pues me despido y quería agradeceros vuestra participación. Espero que se os hayan resuelto las dudas que tengáis, y en caso de tener más sabéis que estamos disponibles para contestároslas, y esperamos veros muy pronto. Hasta luego. Yo también quería aprovechar para despedirme de vosotros y sobre todo agradecer que hoy os hayáis conectado. Tenemos muchas ganas ya de teneros por aquí. Sabéis que este edificio está lleno de vida si estáis vosotros aquí, así que en septiembre abrimos y os garantizamos que vamos a estar preparados a nivel sanitario, a nivel tecnológico y sobre todo a nivel humano, que es el que más nos gusta a nosotros. Así que hasta pronto y hasta septiembre.